Queridos hermanos y hermanas, iniciamos hoy el tiempo cuaresmal siguiendo la liturgia de la Iglesia en la preparación del momento culminante en el cual Cristo el Señor vendrá a nosotros y sufrirá, morirá y resucitará. Entramos en este tiempo que es un tiempo de preparación. La Iglesia cambia sus vestimentas, cambia sus colores, porque es un tiempo en que tenemos que examinarnos y pensar cómo está el Señor presente en nuestras vidas y si nosotros estamos esforzándonos por dejar que Él sea en nuestra vida el centro y el corazón. El camino cuaresmal, como ha dicho el Papa recientemente, una idea muy clásica en la vida espiritual, es como entrar a un desierto, es decir, un lugar donde no hay lo habitual, no hay las distracciones, no hay las cosas que habitualmente hacemos, no hay algunas veces los alimentos necesarios, donde hay otros hermanos nuestros que también van caminando, quizá algunas veces cansados y agobiados, para poder purificarnos, porque no se puede ver al Señor con los ojos, vamos a decir, de este mundo. Tenemos que verlos con los ojos de Dios. Tenemos que acercarnos al Señor para que Él nos transforme y nos permita verlo en la vida personal, verlo en los pequeños sacrificios que hacemos por los demás, verlo en los que sufren, verlo en la familia, verlo en los acontecimientos, algunas veces difíciles de comprender. Dios nos habla a través de muchas cosas y en los últimos tiempos nos ha venido a hablar por su Hijo. Pero también los acontecimientos que ocurren entre nosotros nos hablan de Dios. Y si cada uno de nosotros piensa un momento en su vida personal, familiar, particular, sea cual sea la condición, la edad que tenga, seguramente verá que en muchos de ellos, en el año que acaba de pasar, ha estado el Señor presente. Se ha manifestado el Señor. Y nosotros entonces queremos abrir el corazón en este tiempo cuaresmal para que Él tome posesión de nuestra vida. ¿Y cómo puede ocurrir eso? ¿Cómo puede ocurrir que una criatura humana, como todos nosotros, lleno de dificultades, de pecados, de algunas veces cosas innobles, también de cosas buenas, se haga como el asiento de Dios mismo y Dios viva en nosotros? Por la gracia, por la íntima comunión de los que estamos aquí y de muchas personas con Dios, que se ha producido como consecuencia precisamente de que Él ha querido venir a vivir como uno de nosotros. Él se ha hecho hombre para que de alguna manera, como dice la Escritura, nosotros también nos endiosemos, para poder acceder nosotros a Dios. Y este tiempo es para eso. Sí, pero ¿de qué manera podemos nosotros ir transformándonos, convirtiéndonos, que es la señal más propia del tiempo cuaresmal, la palabra más específica? Nos convertimos, dejándonos que el Señor nos convierta. Conviértenos, conviértenos, conviértete que yo te convertiré. El Señor nos convierte. ¿Y de qué manera? Con las tres clásicas y caminos del tiempo cuaresmal. La oración, un tiempo de mayor oración, un tiempo de mayor dedicación a Dios, la misa más habitual, la adoración al Santísimo más permanente, la oración personal en la casa, en el trabajo, en la calle, habitual. Hombres y mujeres de oración. Eso es lo que hoy día necesita la Iglesia y esa es la manera de unirse con Cristo verdaderamente. Orar vocalmente, orar mentalmente, estar en oración. Y que las cosas comunes de todos los días, el trabajo de la casa, el trabajo de la oficina, el trabajo de criar
y sacar adelante la familia, los hijos, los nietos, se conviertan en oración. Jesús, con su vida, nos hace transformar todo lo humano en divino, porque Él, al hacerse hombre, quiso meter su vida en la nuestra y hacer que las cosas ordinarias de todos nosotros se transformen en caminos para ir hacia Dios. El matrimonio, la vida profesional, la vida de trabajador en el ámbito que sea, ¿qué es? Un camino de oración. Pero todos necesitamos algún tiempo más determinado para orar. Y en este tiempo de Cuaresma pensemos, ¿cómo voy a orar? La mejor manera de orar es precisamente con la lectura y la meditación del Santo Evangelio, que es la misma vida de Cristo, sus hechos y sus dichos, lo que Él nos enseñó. El Evangelio, cuando es meditado, es penetrante, dice la Escritura, como espada de doble filo. Y aquel que parece que nada le decía, cuando se detiene un momento a meditar en la vida del Señor, en las parábolas, en las enseñanzas, en las bienaventuranzas, descubre un Mediterráneo, descubre grandes cosas. Después, un camino necesario, sobre todo en este mundo que vivimos, camino de penitencia, camino de mortificación, camino de sacrificio. A Jesús nuestro Señor no lo mataron. Él quiso ser llevado a la muerte y permitió ser llevado a la muerte. A Jesús nuestro Señor no lo coronaron de espina. Él se dejó coronar de espina. Él mismo dijo, si yo quisiera, los ángeles de Dios impedirían esto. Pues bien, nosotros miramos muy de lejos algunas veces la vida del pequeño sacrificio y quizás no la entendemos. La Cuaresma es un momento para volver a comprender. Yo uno mi pequeño ofrecimiento, un no darse un gusto, un comer un poco menos, un ofrecer el calor y una pequeña contrariedad familiar a la cruz de Cristo, para que se cumpla en nosotros aquello que dice San Pablo, cumplo en mi carne aquello que le falta a la pasión de Cristo. Un hecho misterioso. Nosotros nos hacemos de alguna manera con Cristo corredentores y nos ponemos a su servicio para que la redención del mundo llegue a personas que quizás todavía ni siquiera conocen ni saben quién es el Señor. Y el tercer camino cuaresmal, como nos ha recordado el Santo Padre hoy día también, es el camino de las obras de misericordia. ¿Cuánta gente ha sufrido y sufre? No lejanos, en países que vemos por la televisión, por allá, que la iglesia es perseguida y que nos hace orar. Aquí, con nosotros, en nuestra vida, en nuestras comunas, en nuestras villas, en nuestras familias. ¿Y qué hago yo? Estar cerca del que sufre, como Jesús, del que sufre en su cuerpo y del que sufre en su alma. Algunas veces los dolores del alma son más fuertes que el dolor del cuerpo, hieren más a las personas. Pues bien, las obras de misericordia, tanto espirituales como materiales, son un camino para cada uno de nosotros. ¿Dónde las haremos? ¿Con quién las haremos? Silenciosamente, ocultamente, una limosna da oportunamente, un saludar a aquel que quizá nadie lo saluda ni se preocupa de él, un acercarse al que sufre, un visitar en el hospital a un enfermo grave, un visitar un asilo donde están nuestros hermanos más mayores que muchas veces están solos. ¿Qué pasaría si todos nos empeñáramos en las obras de misericordia? ¿Cambiaría el mundo? Ese es el camino entonces que tenemos que seguir para que el Señor nos transforme el corazón. Entrando marzo, todos estamos tensos y un poco nerviosos por todos los acontecimientos que han ocurrido el año pasado y también algunos durante el tiempo del verano. ¿Cuál es la actitud de un cristiano, de un católico? Orar, hacer el bien,
perdonar. Tenemos cada uno nuestras opiniones, más todavía en las materias que el Señor ha dejado a la libre decisión de cada uno. La Iglesia, como se ha dicho de distintas maneras y se dirá en estos días seguramente, no tiene una posición frente a las cuestiones políticas, pero sí llama a todos los católicos, especialmente a los hijos de la Iglesia, a meditar y a pensar en lo que ocurre, en lo que conviene, en lo que es mejor para nuestra patria. Y cada uno con su conciencia, ante Dios solamente, tiene que tomar decisiones. Y después, naturalmente, a enfrentar esas decisiones. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros, en un país republicano y democrático como el nuestro, tiene derecho a expresar su opinión a través de los caminos que la misma ley y la misma Constitución nos ha señalado. Pero quisiera recordar dos cosas que en estos días he meditado. Primero, que nuestra aproximación a estos hechos, que son decisión de cada uno, tiene que hacerse desde una perspectiva de la fe y cristiana. Es decir, queremos una sociedad donde se respeten las cosas fundamentales de la vida humana que Cristo nos legó. Y el Papa Benedicto, en un célebre discurso, dijo que había cosas que eran irrenunciables para todos nosotros. Una de ellas es el respeto a la vida humana. Ya en nuestra patria ha sido pasada a llevar con la ley de aborto que se ha aprobado. Pero tenemos que luchar, como luchan muchas naciones del mundo, también de nuestro mundo cristiano, para que toda persona concebida, sea cual sea la circunstancia en que lo ha sido, es ya un hijo de Dios y tiene derecho a la vida. Segundo, que haya en nuestra vida la libertad para poder expresar nuestra fe, para poder vivir nuestra fe, para poder cantar nuestra fe, para poder transmitir nuestra fe. Que haya libertad religiosa, plena, total, no solamente para nosotros, católicos, sino que para todos los que quieren expresar su expresión religiosa, que es un elemento esencial de la vida del ser humano, que nadie puede quitarnos. Otro aspecto esencial es la educación. Los padres son los primeros educadores de los hijos. Y todo lo que se haga para que haya libertad de educación, de la manera que los padres puedan elegir con la mayor libertad posible el lugar donde sus hijos van a ser educados,